Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que yo diría que ha estado más sobre el tapete en estos últimos años después de la aprobación del 4% para la educación en la República Dominicana, y es la necesidad de la formación de maestros. Se comenzó en esto de mejorar la educación, se comenzó con la construcción de planteles y muchos decían que la primera etapa debió haber sido la formación de maestros. Bueno, dicen que si las cosas, que si los de atrás corren rápido, ¿cómo que dice el refrán? Si los de atrás corren rápido, alcanzan a los de adelante, algo así. Y por fin, traigo esto a colación porque por fin ya se está trabajando hace un tiempo en lo que es la formación de maestros, que definitivamente es la parte medular en cuanto a que los muchachos puedan pues alcanzar un nivel deseable en la escuela dominicana. La educación de maestro, hay varios proyectos. Sí, la formación docente. La formación de maestros, hay varios proyectos, hay incluso lineamientos internacionales, también se está reformando la ley de educación. De manera que vamos a hablar de esto hoy, resultados, y ya comenzamos a ver los resultados. También hay que decirlo que hemos quedado muy abajo en las encuestas de los niños, en los resultados de los exámenes que se le ha dado a los niños en las escuelas, incluso en los colegios privados. Jacqueline Malagón, quien es una persona que desde muy joven ha estado vinculada al Ministerio de Educación, en aquella época la Secretaría de Educación la ha encabezado y bueno, nunca se ha despegado de ahí. Yo creo que la educación ha sido uno de sus temas preferidos, en los que ha investigado, en los que ha participado, además de muchos otros, porque la verdad es que doña Jacqueline es un ejemplo de trabajo y tesón. Doña Jacqueline Malagón, bienvenida una vez más. Gracias, Mónica, gracias, Julio. Encantada de estar de nuevo con ustedes y gracias por decir que llevo tantos años ligada a la educación. Sí. Y te puntualizo que estoy cumpliendo 60 años en la educación dominicana. Bueno, y con una energía que ojalá todos tuvieran. Sí, gracias a Dios trabajando más que nunca. Sí. Y creo que aportando granitos de arena, ¿no? Y como siempre con mucha positividad, que es importante, claro. La positividad reforzada por acción, porque no es positividad y pensar en pajaritos en el aire, sino con trabajo. Doña Jacqueline, preocupa mucho el tema de la formación de los maestros. Se dice que hay malos resultados porque los maestros no están capacitados como deberían de estarlo para la educación de los niños. ¿En qué nivel estamos? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué nos falta? ¿Cómo se está preocupando el Ministerio de Educación por este tema? La percepción de la gente, bueno, está muy preocupada por esta parte. Y me gustaría saber, pues, cuáles son los resultados hasta ahora en los nuevos planes. Mónica y Julio, el problema de la formación del docente, de la mala formación del docente, es un problema que no atañe solo a la República Dominicana. Si tú coges los estudios de PREAL, Programa de Reforma Educativa de América Latina, que está ligada a Diálogo Interamericano en Washington, si tú coges los resultados en muchos países de Europa que han podido resolver bastante bien, no del todo bien, porque dicen que todavía tienen atrasos, el problema de la formación docente. Y en Asia, lo mismo, que están liderando muchos de esos países los resultados en las pruebas PISA, que son las pruebas de carácter universal, de carácter mundial, en las que seguimos estando en el último lugar. El problema, yo tengo años diciéndolo, y el público dirá que si yo no tengo otro discurso, que sea que el problema principal en los resultados deficientes del desempeño de los estudiantes en las pruebas, yo sigo diciendo que se deben a una enseñanza muy pobre en el aula. Para decir esto, tengo que referirme a algo que tú y yo hemos hablado, creo que fuera de cámara, que es el tema de la evaluación del desempeño del maestro en el aula, que se hizo por primera vez en noviembre del 2017, bajo la dirección del doctor Leo Valerón
que es el director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, IDEICE. Ese estudio debió haber evaluado 95,000 maestros, pero no teníamos suficientes evaluadores y evaluamos 60,000 maestros. ¿Sobre un total de cuánto? Sobre un total de 95,000. Bastante. Se evaluaron 60,000. De la educación pública. De la educación pública, solo de la educación pública. ¿Qué pasó con los resultados de ese estudio o de esa evaluación? Pasó lo que yo nada más voy a decir en una oración. El 2.9% de 60,000 profesores quedaron en niveles de excelencia. 35,000 profesores quedaron en situación de insatisfacción, de no satisfactorio, de deficiencia. Hay un colchón en el in-between, una brecha entre los dos, donde hay alrededor de 20,000 maestros que les llaman, en español la palabra que voy a usar es que son trabajables. O sea, que a través de una capacitación en servicio pueden mejorar su desempeño. Y se está trabajando con esos maestros. Y se está trabajando bien. Yo tengo grandes esperanzas. Con los de alta insatisfactoriedad en el desempeño del aula, yo no me atrevo a decir si yo tengo esperanza de rescatarlo. No me atrevo a decirlo. Bueno, primero, una vez, no sé si fuiste tú o en otro programa, me preguntaron que qué yo haría si yo hubiera sido la ministra o si en la época mía se hubiera hecho una evaluación como esa y 35,000 hubieran dado altamente insatisfactorio. Y yo contesté, pues mira, yo sé lo que yo haría. Yo hoy los cancelo y mañana los recontrato. Porque no hay 35,000 disponibles. Sí. No hay con quién sustituirlo. Sí, es verdad. No hay, Julio. Sí. No tenemos esos maestros. Sí. Las normas docentes que doña Ligia Amada empezó en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se están cumpliendo porque doña Alejandrina las ha seguido. Y es un esfuerzo del Ministerio de Educación Superior que tiene a su cargo la regulación de la formación docente, porque es en universidades que se hace. Y las universidades caen en el MESID, ¿no? Pero es un acuerdo de trabajo entre el MESID, el Ministerio de Educación, que dice qué perfil quiere en el maestro que va a ir a las aulas para que los niños aprendan, porque es una responsabilidad del MINER, no del MESID. Claro. O sea, el aprendizaje de los niños en la escuela preuniversitaria, llámese K12, como le decimos ya en español, porque en inglés se le llama K12, en español lo estamos diciendo también, de kinder a último año del antiguo llamado bachillerato, que hoy se llama escuela secundaria. Ese acuerdo dio un perfil del maestro que el Ministerio de Educación requiere. Y la participación del INAFOCAM, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, que es el que está a través del cual se financia con el 4% la formación de los maestros, a través de 20,000 becas que se crearon. Sí, pero que el gobierno creó. Maestros estos. Eso es para nuevos maestros. Eso es para nuevos maestros. Pero yo creo, no estoy segura, pero yo creo que dentro del 4%, la parte que se le asigna al INAFOCAM, que no puedo cuantificar porque no la recuerdo, yo creo que hay fondos destinados a la capacitación en servicio de la brecha que menciono y de los mismos altamente insatisfactorios que muchos pueden ser rescatados. Como usted dice, no hay ahora mismo con qué sustituirlo. No tenemos con qué sustituirlo. No tenemos. Tanto es así que el antiguo, el último ministro antes del señor Peña Mirabal, me refiero al arquitecto Navarro, sí, contrató 7,500, 8,000 profesores por contrato. Sí. Esa es una modalidad que se permite cuando no hay profesores disponibles. Hay autoridades en el ministerio que me han dicho que había unos disponibles que pudieron haberse contratado. ¿Por qué no los contrató? Si fue verdad que estaban disponibles, yo no sé, ni lo he averiguado, ni me interesa. Lo que yo sí sé es que Navarro contrató 7,500, que cuando tú los llamas por contrato, no caen en la nómina del ministerio para los docentes regulares,
que te da el beneficio del seguro médico, de las pensiones, de la regalía pascual, etcétera. Un contrato a Parece que término. esto pueden haber sido por muchas razones, quizás ojalá que no haya sido porque no hubiera presupuesto, sino porque quizás son personas que los quiere sustituir por otras más preparadas más tarde. Eso es lo que yo quisiera que hubiera sido. Pero no te puedo decir si fue así o si no fue así, porque yo no hablé eso con el arquitecto Navarro, aún estando en el ministerio, como le estoy como asesora. Ese tipo de cosas no lo han tratado conmigo. Pero yo pienso que las normas de formación docente, que es como se llama el programa de formación, tuvieron una inscripción cuando se abrió de 79,000 personas. Dentro de esas 79,000 estaban profesionales que no eran maestros que querían ser maestros. Llámese, ingenieros que querían enseñar matemáticas, médicos que querían enseñar ciencia o física o biología. ¿Por qué surgió eso? Bueno, eso es en virtud de lo que se llama la habilitación docente. Tú eres ingeniero, tú eres médico, tú haces un año en una universidad, te habilitas para ser docente y tú caes como un maestro, como si hubieras estudiado este programa 4 años normas de formación educación. docente se refiere a esto, a esta especialización que usted dice, o abarca, o ya es un plan para todos los profesores en distintos estratos. Vámonos a la pausa y cuando vengamos usted sigue explicando todo este tema. Ok. Volvemos. Bien, amigos, continuamos esta entrevista sobre la formación docente con la maestra de generaciones, Jacqueline Malagón, con quien ya agotamos un primer segmento. Doña Jacqueline, mi abuelo, Julio Ortega Frier, se dedicó a la enseñanza en la primera mitad del siglo XX. Y él refundó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que hoy es la Universidad Autónoma, entonces Universidad de Santo Domingo. Yo sé quién era. Bueno, en el año 1941, mi abuelo contrató para el lanzamiento de las facultades de filosofía, derecho, ingeniería, unos 100 republicanos españoles exiliados, que en ese momento, sobre una matrícula de 1,000 estudiantes o 2,000 estudiantes, tuvo un impacto muy fuerte. Ayer me conversaba uno de esos alumnos de esa época, ya un señor mayor, de que eso transformó completamente en lo que era la universidad. Dio un salto cuántico inimaginable. Yo siempre me he preguntado por qué aquí hay resistencia de muchos hacedores de políticas en el lado de la educación de traer profesores de fuera. No quiero decir ningún país, pero de habla hispana, evidentemente, tienen que ser. Y hay de muy buena calidad. Yo fui embajador en Colombia durante 3 años, y en Colombia hay una oferta de maestros, de profesores de la educación, tanto primaria como secundaria, de muy buena calidad, que podrían ser contratados, como Colombia, puedo decir muchos otros países de América Latina, pero particularmente uno que aquí hay muchos y da muy buenos resultados, que son los cubanos. Es decir, ¿por qué en el Ministerio de Educación, en las escuelas privadas, mi hijo estudió en una escuela donde yo creo que la mitad de los profesores son cubanos, que han venido por su propia cuenta? ¿Por qué no se considera ese salto cuántico en algunos elementos? Yo no digo que sea en general, o para formar a los maestros, o para reforzar algunas áreas particulares, aunque sea por periodos de tiempo específicos, traer sangre hispanohablante, aunque sea temporalmente?
Pues mira, Julio, lo que te voy a decir te va a agradar muchísimo. Pero déjame terminar para llegar a lo que tú hablas, lo que empecé a decirle en el segmento anterior, que me quedé en 79,000 profesionales. Okay. 79,000 aplicaron a entrar a la universidad, sea habilitación docente o formación docente, a través de las 20,000 becas. Esas 20,000 becas te cubren lo que llamamos la colegiatura, o sea, tú no pagas un centavo, pero no solamente no pagas en la universidad del ministerio, sino que además tú recibes una ayuda, no recuerdo si son 6 o 7 mil pesos. Son 5,000 pesos. Sí. No, son 6 o 7 mil. Y con eso tú tienes para el almuerzo, transporte. exacto. En la UAS la comida es baratísima. Sí. Pero, por ejemplo, tú coges la universidad, que yo le llamo la Universidad Pedagógica, que es la del Ministerio de Educación, que tiene un nombre feísimo, que cuando le hicimos universidad, fue en mi gestión, no encontramos cómo arreglarle el nombre. Se llama ISFODOSU, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. A mí el nombre no me gusta y se lo dije. Difícil. Se lo he dicho a todo el mundo. Que le pongan Instituto Salomé Ureña. ¿Qué pasa? Sí, claro. Esos 79,000, cuando fueron depurados, quedó en 30 y pico de mil. O sea, se eliminaron 40,000. De los 30 y pico mil que sí fueron considerados para las pruebas que se exigen dentro de las nuevas normas de formación docente, que antes no había esas normas y antes no había esas pruebas. Solamente existía la prueba del POMA para ingresar a la universidad a cualquier carrera, que eso también es de reciente, me refiero de hace 12, 15 años, no más de eso. Entonces, de esos 30 y pico mil, las pruebas nuevas que se agregaron, que les llamamos del College Board, no me recuerdo el nombre que le han puesto en español, son de Puerto Rico, que las trajimos porque son en español. Esa prueba se le añadió a la del POMA inmediatamente después, para los que pasaran la del POMA, que sí existía, repito, de hace tiempo, para que los que querían entrar a la escuela de educación pasaran esa prueba del llamado College Board. La pasaron muy pocos estudiantes. Muy pocos aspirantes. Aspirantes a docentes. Estamos hablando de que la pasaron, no sé, 10, 12, 13 mil, pero había después unas pruebas de evaluación psicológica y otro tipo, actitudinales, que, en resumen, quedaron en las normas de formación docente 4,000 y pico de aspirantes a maestro. De los 79. Pero lo que te va a agradar es que las normas de formación docente que estamos aplicando, yo espero que los resultados sean exitosos a esos 4,000 y pico que están no solamente en la Universidad del Ministerio de Educación, el IFODOSU, o en la UAS, están en las universidades privadas que aceptaron regirse por las normas de formación docente y les dan las becas y les pagan muy bien pagado la formación de los profesores. O sea, una universidad privada que recibe 4 grupos de 30 aspirantes a maestros está recibiendo un buen ingreso, porque lo están pagando bien. Pero lo que te va a gustar es que las normas de formación docente están acompañadas de expertos internacionales. Se han traído por primera vez y se le asignan a las universidades de acuerdo al programa que a esa universidad se le entrega. Por ejemplo, yo me he quejado de que en San Pedro de Macorís, en la Universidad Central del Este, donde yo trabajo, nos han asignado química, biología y 2 o 3. Yo quisiera que me dieran educación primaria, formación de docente para educación primaria. Porque le o la secundaria. le asignan temas por zonas del territorio dominicano. Okay. Entonces, donde haga falta. Exacto. Si en la zona del norte hacen falta maestros de matemáticas, las universidades que están en esa zona reciben becas para formar maestros de matemáticas. Pero esas universidades pueden solicitar y reciben un experto, 2 expertos, 3 expertos internacionales que tienen que tener por lo menos maestría, idealmente doctorados en educación. Lo que pasa es que originalmente, cuando doña Ligia lo planteó, creíamos que el gobierno iba a pagar el 100% del costo de ese maestro que se trae al país.
y finalmente acabó que el gobierno paga el 65% de su sueldo en dólares, que oscila entre $3.500 y $5.000, y la universidad paga el 35%. Eso ha hecho que no todas las universidades privadas hayan podido asumir, porque estamos hablando de salario de $5.000. $5.000 en pesos, que 250.000 pesos, ¿no? 250.000 pesos. No, el 35% de 250.000 pesos vienen siendo 80.000, 90.000 pesos. No todas las universidades pueden pagar eso por un experto internacional que solo va a enseñar 10 horas y el resto del tiempo va a estar observando, haciendo coaching, acompañamiento. 10 horas a la semana. 10 horas a la semana. Tiene la responsabilidad de enseñar. Pero lo que queremos de ese internacional, claro, es el acompañamiento de los profesores que están formando. Entonces, yo creo que eso te debe complacer, Julio, porque ya lo estamos haciendo. Sí. Ya tenemos personal internacional en las universidades. ¿Y eso cómo se capta, doña Jacqueline? ¿Eso lo captan de universidad a universidad? Lo hace el INAFOCAM con el MESID. ¿Qué procedimiento, qué proceso siguen? No te sé decir porque no lo he preguntado, pero sé que son ellos que lo hacen y son ellos los que determinan quiénes califican y después le asignan, tú vas para tal universidad o tú vas para tal otra, tú eres especialista en biología. Y a lo mejor hay algunos acuerdos de gobierno a gobierno también, pudiera ser. Podría ser, no estoy enterada de eso. Lo que yo sé es que lo que tú quisieras que se hiciera, porque se hizo en aquella época de tu abuelo, se está haciendo ahora por primera vez en estas últimas decenas de años. Entonces, yo tengo gran esperanza de que esos 4.000 y pico que ingresaron el año pasado a formarse como maestro, cuando terminen, oigan bien esto, cuando terminen tienen que pasar el concurso. Sí. Si pasan el concurso de oposición, ellos entran al magisterio. Pero el primer año de clase que van a dar están acompañados. Se hizo un acuerdo, INTEC, la Universidad de Sevilla, creo. Sí, la Universidad de Sevilla. Y hay el programa que se llama de inducción, que es el acompañamiento en el primer año del ejercicio del maestro en el aula. Entonces, todas estas cosas traen una gran esperanza. A mí me dicen que yo le doy duro al maestro, porque digo que el problema de la educación es el maestro, pero tengo que decir que no solamente es República Dominicana, es un problema. Hoy estaba leyendo que en Costa Rica han exigido la renuncia del Ministerio de Educación, dio la renuncia ayer o antes de ayer y tienen un problema serio con el aprendizaje de los muchachos. Hace 20 años Costa Rica estaba en el primer lugar en América Latina, ya Costa Rica no está en el primer lugar. O sea, increíble que como haya bajado. Exacto. Nosotros tenemos un ingrediente que yo no quiero detenerme en eso, porque eso tiene sus bemoles, que es la participación de la ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores. Solamente voy a mencionar que en una presentación que hizo la ministra de Finlandia está entre los primeros 3 o 4 países en resultados maravillosos de los aprendizajes de los niños. La ministra de Educación de Finlandia, en una reunión en la que yo estuve en Washington, yo soy miembro del Diálogo Interamericano, y ella empezó a hablar de por qué ellos estaban teniendo éxito. Pero yo me impresioné cuando ella dijo que si ella tuviera que singularizar cuál era el elemento más importante que le había dado el éxito, que estaban mostrando los resultados de los aprendizajes de los niños de Finlandia, era la vinculación, el acompañamiento, la asociación, el engranaje entre la Asociación de Profesores de Finlandia y el Ministerio, donde los principales colaboradores del Ministerio era el sindicato de los profesores. ¿Y cómo usted califica? Aquí tenemos que ir a la pausa, pero yo creo, porque la Asociación de Profesores se ocupa de defender a los profesores, pero no solamente es una cuestión de defender, vamos a decir, las ganancias o las prerrogativas de un profesor, sino también sus capacidades. Esa parte la hace la ADP aquí. Vámonos a la pausa y volvemos en el próximo segmento.
Bien, amigos, continuamos esta interesante conversación con doña Jacqueline Malagón sobre el estado en que se encuentra la formación magisterial en la República Dominicana. Doña Jacqueline, se habla mucho de las deficiencias, de las lagunas que tiene la formación, de las lagunas que tienen los enseñantes en el país en el sistema público. Pero el sistema privado como que queda en nebulosa, y estamos hablando casi de un 20% del total de... 24, 25%. O más entonces, del total de los jóvenes y niños que asisten a la educación. ¿Hay un balance específico sobre el estado en que se encuentran, es decir, los requerimientos que se tienen para los maestros y profesores y profesoras de educación privada? Sí, existe una dirección de colegios privados que está a cargo de la licenciada Susana Michel, que fue hasta viceministra de Asuntos Pedagógicos en el Ministerio, una profesional a carta cabal. Ella dirige el área de colegios privados, y los colegios privados tienen que ser aprobados, certificados, supervisados por el Ministerio a través de la Dirección de Colegios Privados. Pero en relación a la primera parte de tu pregunta, déjame decirte lo siguiente. Nosotros hemos entrado hace 8 o 9 años a las pruebas CERCE, que es la segunda evaluación de la reforma de la calidad educativa, que las pruebas nacen en Chile. Quedamos en último lugar. Participamos en TERCE, que fue la tercera, quedamos en último lugar. ¿Son para escuelas privadas o para todo el sistema? Para escuelas públicas. Públicas. Pero no. Hay participación privada, pero minoritaria. No. Quedamos también en último lugar. Hicimos las pruebas PISA, que yo no estaba a favor de que se hicieran, porque si yo sé que voy a quedar en último lugar, ¿para qué las voy a hacer? Mejor ¿qué preparo experiencia primero. yo voy a ganar? Yo no sé por qué. Por supuesto, en el ministerio creen que es un error de parte mía. Y posiblemente sea un error de parte mía. Yo no tengo la verdad de todo. Claro, pero si hubiera sido mi decisión, yo no me meto en la prueba de PISA. Y se va a participar de nuevo en la nueva prueba PISA. Cada 4 años. Cada 3 o 4 años. Sí, es para estudiantes de 15 años. Sí. Pero se están haciendo en el país las pruebas diagnósticas. Se hicieron las de tercero, se hicieron las de sexto, y ahora están preparando las del, vamos a llamarle noveno, para que se entienda que es el último año del primer ciclo de la secundaria, equivalente al primer año de bachillerato. Esas están organizando y se van a aplicar. ¿Qué ha pasado? Esas pruebas, aunque son diagnósticas y han eliminado las pruebas nacionales que nosotros creamos y que yo sigo defendiendo, han dejado solo las de término de secundaria o de bachillerato. Esas pruebas han arrojado unos resultados. ¿Las pruebas nacionales se eliminaron? Sí, no para cuarto y para octavo, excepto la de último de bachillerato. Esa se sigue aplicando. Tú te haces bachiller con esa prueba, después vas al POMA para entrar a la universidad, si vas a educación, a la prueba del College Board y sigue examinándose. Ahorita lo dije, que la prueba del College Board, si tú no la pasabas, pero tenías un nivel X en los resultados, te daban una oportunidad de un propedéutico de 3 meses o de 4 meses en la misma universidad donde tú no pasaste la prueba, para prepararte en lengua española y matemática, de manera que tú sí puedas entrar a ser maestro. Y entonces con esos Eso se está haciendo, 4.500 estudiantes para educación que sí pasaron las pruebas o que se prepararon, ¿será suficiente durante este año para las metas que tiene el ministerio? No te puedo decir con exactitud, porque que yo sepa, el ministerio, o yo no estoy enterada de cuántos maestros nuevos necesita el ministerio, a la luz de todas las escuelas que se han construido. Pero el tema es que esas pruebas diagnósticas, aunque yo hubiera preferido que fueran de promoción, o sea, pruebas nacionales, porque yo creo que el estudiante estudia con más ahínco, con más responsabilidad, con más interés, si va a pasar a base de esa prueba. Pero cuando es diagnóstica, no importa lo que tú saques, porque tú te quedas en el mismo curso y tú pasas al otro. Sí.
Yo no sé si tú sabes, Julio, que de primero a segundo se pasa automáticamente, sepas o no sepas leer. De segundo a tercero se pasa automáticamente, sepas o no sepas leer. De primaria. De primaria. Primero y segundo Por eso grado es que se han detectado no tantas tienen exámenes. fallas Eso en lo los puso mi estudiantes de queridísima tercero. amiga, a quien admiro, respeto y he aprendido mucho de ella, Ligia Amada, porque en un viaje que hizo conmigo a Israel, vimos que en Israel no existen las pruebas para los niños pequeños. Pero por lo menos que sepan leer. Pero no. Yo le dije a Ligia, en Israel la educación de los niños empieza en el vientre de la madre. Sí. Entonces no podemos pensar lo mismo para Santo Domingo, pero en fin, ella lo hizo y se ha quedado así. Muy bien. La prueba del tercero diagnóstico que se hizo hace ya unos 3 años y pico, cuando nos presentaron los resultados, nos quedamos atónitos. Desastroso. La escuela privada quedó un poco mejor, pero fue decepcionante los resultados en general, aún en los privados. Por ejemplo, en matemática, para sorpresa de todos, quedó un poco mejor que la lengua española. Acuérdate que la lengua española no es aprender el verbo, la conjugación o el artículo, es aprender a comunicarte. Porque si tú no aprendes a comunicarte a través de que aprendas a leer bien, porque aprender a leer bien te hace leer para aprender. Esa es una frase que yo he heredado de mi hija. Enseñar a leer para que se lea para aprender. En el primer grado y en el segundo grado. Entonces, esos resultados fueron fatales. No sabía que eran peores que los de matemáticas. Sí, los de lengua española fueron peores. Sin embargo, ahora hicieron los de sexto y los resultados terribles. En el caso de los de tercero, no alcanzó el 30% los resultados satisfactorios. Del universo del país. No alcanzó el público 30%, y privado. lo mínimo. No alcanzó el 30% el nivel satisfactorio. ¿Cuál es el Tienen problema? 3 ¿Es el categorías. maestro o el estudiante? Bueno, tal vez Yo por no eso creo que es el estudiante, pero déjame terminar. Que los de sexto grado, ahora que los dieron a conocer recientemente, también los resultados son sumamente pobres. Fueron peores en matemáticas que en lengua española. Pero si vemos que hubo unas pruebas en matemáticas para estudiantes universitarios, Mónica, Julio, ¿ustedes saben cuáles fueron los resultados de esas pruebas de matemáticas? El 4% de los estudiantes, siento que yo, cuántos mil que lo tomaron, aprobaron la prueba. Wow. ¿Cuál es la función de la matemática en un currículo escolar? En la escuela. Es aprender la lógica, tener razón, poder discernir, resolver problemas. Eso es. Yo fui una estudiante magnífica en matemáticas. Lo digo con humildad, tenía las mejores notas. Sí. Pero si tú me preguntas a mí una fórmula geométrica o algebraica o de trigonometría, no me la preguntes porque yo no me acuerdo ni jota de eso. Claro. Yo no me acuerdo para nada. Pero las matemáticas me enseñaron a pensar. Claro. Y mi pensamiento es un pensamiento crítico, Sí, claro. Porque a través de las matemáticas tú desarrollas un pensamiento crítico. Y a través de la lengua española tú aprendes a comunicarte con propiedad. Y esas funciones en la escuela dominicana están fallando. Doña Jacqueline, yo he oído mucho que el nuevo currículum que habla sobre la educación por competencias deja de lado el pensamiento crítico. ¿Qué hay de cierto en eso? No es necesariamente así. El problema, bueno, el mundo está abocado a la enseñanza por competencia. Eso ha sido cosa de los últimos, 20 años. Aquí hemos cambiado, hemos modificado, hemos reformado el currículum, que el currículum anterior fue uno que yo instauré. Yo no lo trabajé, yo busqué los mejores especialistas del país, pero yo no puse ni un número en esas asignaturas. Lo hicieron los mejores especialistas universitarios que contratamos. Fue reformado. Me dijo Carmen Sánchez, que fue la que dirigió el proceso, que había visto con agrado y con admiración que ese currículum que estaban reformando había tenido mucha visión de futuro, por lo que la reforma no fue tan trascendental, pero sí se orientó a la enseñanza por competencia.
Pero si tú me preguntas si el maestro sabe lo que es enseñar por competencia, si se ha entrenado a los 95,000 maestros a enseñar por competencia, yo ahí tengo dudas. Es bueno también aclarar qué significa y qué se alcanza cuando se educa por competencia. Fíjate, cuando yo doy charlas, que de vez en cuando me invitan a escuelas en el interior o aquí en Santo Domingo, y hablo del tema de la enseñanza por competencia, le pregunto a los docentes que van a las charlas, ¿ustedes saben lo que es la enseñanza por competencia? Y se quedan así, bueno, digo, pero ustedes saben lo que es. Bueno, usted sabe que, que no nos han entrenado del todo. Así, yo empecé el entrenamiento, pero digo, pero miren, déjeme decirles de la forma más sencilla, ¿qué es enseñar por competencia? Enseñar por competencia es enseñar algo que se aplique, que te haga al estudiante competente. Y por eso esa es la manera más consiguen sencilla. trabajos más rápido cuando salen graduados. Por supuesto y ese que es sí. el objetivo. Yo recuerdo la directora de Recursos Humanos del Banco de Reserva en un evento que yo participé, lo hicimos en el Hotel Santo Domingo, en la época de doña Alejandrina en el Ministerio de Educación. Esa señora nos dijo que cuando llegaban muchachos del ITESA, Instituto Técnico Salesiano, conseguían trabajo de una vez. De inmediato los contrataban. Porque la formación que traían... Y el ITESA es fantástico. No solamente el dominio de las asignaturas. Sí. Le interesaba al banco el problema actitudinal. Sí. Cómo el muchacho se expresaba, cuáles eran los valores que demostraba, qué ética se percibía en la vida o en la persona. Yo estuve muy involucrado con el ITESA ya hace 10 años, no sé cómo estará ahora, pero incluso los muchachos que salían graduados del ITESA conseguían trabajo inmediatamente. De inmediato. Y tiene mucho que ver con esta educación. Como pasa con el Politécnico Loyola. Todo igual, por competencia. Pero el ITESA es público. Sí, es público. Era privado y en la época de Melanio lo hicimos público. Yo fui la que tramité ese contrato y esa negociación con la orden salesiana. Y es muy bueno. Lo que me preocupa es que aún sabiendo que esta educación por competencia de los politécnicos realmente deja un poco de lado el pensamiento crítico que es tan importante en una población que va subiendo. No lo deja de lado. No lo deja de lado. Los politécnicos tienen los primeros 2 años de formación académica. La general, la que tiene la secundaria. Entonces, la especialidad técnica es en los últimos 2 años. Pero no se descuida ni la lengua española ni la matemática. Ahora, si el muchacho lo que quiere es ser electricista, pues entonces las asignaturas adicionales van a estar ligadas a la práctica del electricista. Exactamente. Vámonos a la pausa, volvemos. Doña Jacqueline, en este último segmento quisiéramos como hacer un sumario de cuál es el estado de la formación docente, qué tenemos por delante para mejorar. Yo le hice una pregunta sobre cuál era el factor, diríamos, desencadenante más importante de la calidad de la educación. Sí, el estudiante o el profesor. Yo creo que son ambos. Es una relación, pero el maestro tiene una función muy importante. Pero hay algo que nos faltó. Y yo creo que es fundamental para que esa deficiencia que usted vio, por ejemplo, en el primer y segundo y tercer grado de primaria, y es la educación inicial, que se está comenzando ahora realmente. Yo estaba leyendo recientemente que ya está cubriendo como el 30% de la población en edad de 1 a 5 años. Han bajado a meses ya, ¿eh? Ya están cogiendo a niños de meses. Por los albergues infantiles. ¿Cuál es el estado de educación? Eso nos está trayendo muchísima esperanza, porque el niño que tiene una educación preescolar tiene mayor posibilidad de éxito en la escuela. Pero los enseñantes que están ahí, los docentes que están en esa educación inicial, ¿son preparados para eso? Están preparados para la preescolaridad. Pero hasta donde yo sepa, como ese fue un programa que empezó creo que la primera dama,
creo ya más de 300.000 niños ahí. Creo que los que están en las aulas con esos niños no son graduados de maestros. Son psicólogos. Eso es lo que yo creo. No necesariamente psicólogos. Psicólogos sí tienen las escuelas públicas. Todas tienen que tener psicólogos. Pero esos niños tienen mucho mayor... Porque tienen que saber estimulación temprana, estimulación sensorial, etcétera. Es decir, tiene que haber Y el niño le va cogiendo amor a la escuela. Claro. Sí. Ahora, muy importante. ¿a ti te preocupa o tú manifiestas que si es el maestro o si es el estudiante o si son los dos los elementos que parecen señalar las deficiencias? Yo te puedo decir que en el caso del estudiante, el niño no va a la escuela solamente a aprender lengua española, matemáticas, sociales y ciencias. El niño va a la escuela a terminar la formación que lleva de la familia, donde hay familia. Y tengo que decir donde hay familia, porque nosotros sabemos que la sociedad dominicana, y quizás no solamente la sociedad dominicana, la pero América Latina exacto, en general. el concepto de familia está muy fragmentado. Sí. Muy fragmentado. Yo conozco niños que veo aún en las escuelas privadas que el día que dan las notas, que el papá tenía que ir a buscarla, el niño está llorando en el pasillo porque no le pueden dar la nota, pues su papá no lo fue a buscar, porque no le interesaba ir a buscar. Ahí no hay concepto de una familia que esté apoyando la formación de sus hijos. Entonces, el maestro en el aula, a la luz de, ¿cómo se llamará en español? Lo que viene de la neurociencia, que es un programa que creo que es en Estados Unidos, que lo han desarrollado, que se llama Mindfulness, que es lo que estudia, lo que enfoca la actitud hacia el niño. Porque el niño, tú no le vas a enseñar solamente, como dije, matemáticas, lengua española y las demás ciencias. No. A ese niño tú le tienes que dar cariño. Sí, claro. A ese niño tú le tienes que dar seguridad. A ese niño tú lo tienes que enseñar a ser colaborativo. ¿Cómo se enseña a ser colaborativo? La enseñanza colaborativa es la que predomina en el mundo desarrollado de hoy. Los maestros le tienen miedo. Aún en las escuelas donde yo estoy... ¿Por qué le tienen miedo? Porque ellos creen que no pueden controlar la conducta, la disciplina. Mindfulness en el castellano se traduce como atención plena. Sí. Integral. Sí. O plena, dicen. Sí, eso es la atención integral, pero es la actitud que el maestro tiene frente a ese niño, que además de enseñarle o de guiarle o de facilitarle que aprenda la ciencia, que él al mismo tiempo se desarrolle. Y parte del desarrollo en el mundo de hoy, en la época mía, quizás la de ustedes no, pero en la época mía no se hablaba de enseñanza colaborativa. Eso es un concepto relativamente nuevo de los últimos 20, 25, 30 años. Pero hoy en día, yo cuando voy a California, donde mi hija y mis nietos, y mi hija está en el aula, y yo voy a las aulas, yo veo que los niños están en grupitos de 4 o 5. La enseñanza en grupo es de hace 40 años, no más. No más de eso. Sí. Y eso hace que si el maestro sabe cómo aplicarla, el niño aprende a aprender de sus peers, de sus pares, de sus pares, esa es la palabra en español, aprender de sus pares. Pero empieza a aprender a argumentar. O sea, si hay un grupito de 4 o 5 niños que están hablando de sociales, y un niño dice, no, porque en Egipto el río Nilo llega, el otro dice, no, tú sabes una cosa, sí, el río Nilo está en Egipto, pero mira lo que hace, y hay esto, y mira, aquí yo tengo, entonces está la computadora, o está la tableta, o hasta el mismo celular. Mire lo que dice aquí. Y entre todos aprenden lo de Egipto y lo del Nilo. La crítica. La crítica. Ahora, ¿que se necesita maestro? Claro que se necesita maestro para eso. Pero el maestro tiene que saber cómo manejarlo. Sí. Porque a mí lo que me han dicho algunos maestros, cuando yo enfatizo y le digo, y por favor, y señor, yo le estoy pidiendo que traten de trabajar los grupos, los niños, para que colaboren entre sí, para que aprendan entre ellos, para que sepan argumentar. Hoy en día tú tienes que aprender a argumentar, porque en la sociedad se dan
conceptos sin diferentes. Argumentaciones no y hay sin una argumentación. verdadera Exacto, tú no puedes tener éxito. Tú no puedes tener éxito. Y los maestros me dicen, estoy hablando de maestros entrenados por nosotros con universidades norteamericanas. Cada 3 meses vienen 7 doctores en educación que me están entrenando, los maestros de esos 2 colegios y de 2 escuelas públicas que están a cargo de la Universidad Central del Este. Tengo un programa que José Jacín Torre, el rector, ha desarrollado y que yo soy la que le estoy dando seguimiento y represento, coordino en el país a la Universidad Norteamericana, que es una donación de un señor muy rico que quiso devolverle a Macorís la fortuna que hizo en Macorís y ha creado un fondo y lo ha puesto en manos de nosotros. Fantástico. Ese maestro me dice, doña Jackie, es que se me sale la disciplina de las manos. Pero tú O sea, se le tienes tiene miedo a que el estudiante comparta con los grupos fuera del profesor. Esto, nos queda un minuto, doña Jackie. Esto se logrará en las escuelas públicas, por ejemplo, donde la disciplina, que no hemos hablado también de la importancia de la disciplina en las escuelas públicas, por ejemplo, en Barahona, en San Juan, y menciono 2 lugares del sur, porque es la mayor pobreza y es donde, de hecho, los niños hasta a veces tienen armas blancas, hay droga. ¿Esto hasta qué punto también se está trabajando? Es un minutico que nos queda. Ese es otro programa. Ese es otro programa, Mónica. Sí. Ese es otro programa. Yo no te puedo decir en un minuto esa respuesta. Claro, pero hablamos de formación docente y cuál es la expectativa. El maestro tiene que entrenarse para todo eso. Ese concepto de mindfulness, yo lo he conversado con Julio Sánchez Mariñez, que ha hecho un trabajo excelente. Tú lo entrevistaste. Sí. Ha hecho un trabajo excelente en lo que yo llamo la Universidad del Ministerio de Educación, que es el ISFODOSU. Los resultados, ¿por qué yo digo que son excelentes? Porque cuando publican los concursos, resulta que el ISFODOSU es el que más gente tiene que aprobar los concursos. Entonces, claro, si tiene más gente que ha aprobado los concursos, está enseñando mejor, o los llamados nuevos maestros están aprendiendo mejor. Bueno, sus resultados Jackie, se reflejan en aprobar el concurso para ingresar al magisterio. a pesar de que son solo 4.500 maestros, por lo menos tenemos la certeza de que son personas que han pasado todas las pruebas y de que se le está dando un seguimiento personalizado. Por lo menos tendremos estos 4.500 maestros totalmente formados ya. Tú lo dices muy puntualizado, 4.500, son 4.000 y pico. Pueden ser 600, 400, no tengo el número exacto, pero sí sé que no llega a 5.000. Están todos becados, full, reciben su estipendio mensual, y las universidades privadas que están en las normas docentes reciben el dinero del INAFOCAM pagando la formación de esos estudiantes. Muchas gracias, doña Jacqueline, por darnos todas estas informaciones acerca de cómo está funcionando la educación en el país y principalmente este punto focal que hemos tocado hoy, que son las normas de formación docente. Será hasta la próxima ocasión, doña Jackie. Permíteme decirle a los docentes de escuelas públicas y privadas que tenemos el 8 y el 9 de agosto, la 4ª conferencia anual de buenas prácticas docentes, que yo organizo y dirijo bajo la orientación del rector de la Universidad Central del Este, y que vamos a aceptar 400 docentes este año. Fantástico. Y traigo 7 doctores de Estados Unidos que van a dar 10 conferencias dentro de las 30 conferencias que se van a Ya nos va a hablar usted ofrecer, más detallado de este tema tan interesante. Sí, Gracias eso es en a ustedes, agosto. amigos. Esto será en agosto. Hasta la próxima.